Dios tiene fechas específicas en su calendario divino. Y algunas escrituras no demuestran esta verdad. Por ejemplo, encontramos en Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 4, y donde el apóstol Pablo nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. También en Hechos capítulo 2, en el verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Algunas palabras proféticas han estado esperando su cumplimiento durante miles de años. Y estas no pueden acontecer hasta que llegue el tiempo exacto en que tengan que suceder en este calendario de Dios, este calendario divino. Y hasta la fecha hemos celebrado ya 3 fiestas y hemos tratado siempre con estas fiestas que ya han tenido su cumplimiento profético: Pascua, Panes sin levadura y Pentecostés. Y las fiestas restantes, las que estamos celebrando a partir del día de hoy, no ocurrieron en la época de la iglesia primitiva, ni tampoco podrán ocurrir hasta que el tiempo del cumplimiento para ellas se cumpla, según este calendario divino. Y ahora puede ser una de esas épocas en la cual estamos viviendo, quizás sea el tiempo más apropiado para que ellas se verifiquen. Esa es nuestra esperanza. Y bueno, con estas palabras en mente, entonces adentrémonos en el estudio de las fiestas de trompetas que nos señalan tiempos proféticos. Levítico capítulo 23, versos 24 y 25, que nos leyó don Juan Carlos. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Esta fiesta de trompetas marca el comienzo de la tercera gran temporada de fiestas observadas por Israel. Y esta venía para el tiempo de la tercera y final y mayor de las temporadas de la cosecha. Ustedes recordarán que había una cosecha muy pequeña durante las primicias, después otra cosecha más grande durante Pentecostés, en la primavera, en el hemisferio norte. No obstante, la mayor de todas era recogida a fines del verano. Éxodo capítulo 34, verso 22. Y esta se conocía como la fiesta de la cosecha. Éxodo 34, 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Y esto tiene un gran significado para nosotros, ya que Jesucristo nos dijo en Mateo, en el capítulo 13, en el verso 39, la siega es el fin del siglo. Es decir, la cosecha es el final. Así que podemos esperar que en un evento profético como este, de la fiesta de trompeta, más personas van a responder a Dios durante el sonido de la trompeta, quizás que en cualquier otra época de la historia del hombre. Y al parecer, los eventos que están ocurriendo nos avecinan, que este tiempo se avecina. Y ha ocurrido un lapso de tiempo entre la fiesta de Pentecostés, si ustedes recuerdan, de Pentecostés hasta la fiesta de trompetas, hay alrededor de varios meses, desde mayo hasta septiembre. Y es un periodo de tiempo bastante extenso, y proféticamente esto es importante, puesto que no hay un registro en el Nuevo Testamento de que la fiesta de trompetas se haya cumplido. Sin embargo, sabemos que sí, Dios cumplió la Pascua, la de Panes sin levaduras y la de Pentecostés. Y lo más probable, y lo cierto y lo seguro, es que la fiesta de trompetas también se cumplirá, junto con las restantes, tabernáculos, último gran día. La pregunta es ¿cuándo? En nuestro tiempo humano. ¿Y acaso
esta separación de tiempo que hay entre la fiesta de Pentecostés y la fiesta de trompetas no nos sugiere algo? Que hay un espacio grande de tiempo entre uno y otro, entre el cumplimiento de una fiesta y otra. Y así como Pentecostés era observado en la cosecha de la primavera, la fiesta de la trompeta muchos meses después, más tarde en el otoño del hemisferio norte, en Israel. De igual manera, Dios comenzó algo en Pentecostés, que va a completar en los días del fin, para los tiempos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos, en el capítulo 2, en el verso 16, el apóstol Pedro dijo acerca de Pentecostés, dijo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo que la iglesia primitiva experimentó fue el comienzo de lo que se encontraría a su final, en nuestra era, en nuestro tiempo. ¿Y qué va a acompañar a la segunda venida de Jesucristo? Mateo 24, versos 30 y 31. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 52. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Tesalonicenses 5, 16. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo esto que leímos nos sugiere que la fiesta de trompetas tiene mucho que ver con los eventos que van a ocurrir al final de la era de la iglesia. El día y el tiempo que tal vez nosotros estamos viviendo hoy día. Levítico 23. Verso 24. La séptima trompeta. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esto implica un tiempo de descanso. La representación de esta fiesta de trompetas es un tiempo de reposo, es un día de sábado anual. Y Jesús nos enseña que desde que Adán y Eva cayeron en pecado, Dios no estaba descansando. Él trabaja para salvar, Él trabaja para librar. En Juan 5:17 Jesucristo nos dijo: mi Padre hasta ahora trabaja en su obra, en su gran obra de salvación del hombre. Y Moisés procuró llevar al pueblo de Israel, que sacó fuera de Egipto, a través del Jordán, hasta la tierra prometida. Esto es hacia un lugar de reposo para el pueblo de Israel. Sin embargo, en Hebreos, en el capítulo 4, en los versículos 8 al 11, vemos que este reposo, este descanso nunca vino en los días de Moisés, tampoco en los días de Josué. Veamos el verso 8 en adelante. Hebreos capítulo 4, verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esta declaración del Nuevo Testamento nos revela que este sábado, que este día de reposo, que este día santo, que esta fiesta de trompetas está por suceder en un futuro muy cercano. En otras palabras, esta fiesta aún no se ha cumplido en los días del Nuevo Testamento, a pesar de que ya entramos en el siglo XXI. O sea, la edad de la iglesia está en el siglo XXI. Y la obra de Dios debe marchar siempre adelante, en nuestros días, bajo el poder de Dios,
y no simplemente por nuestros propios esfuerzos humanos. ¿Y qué nos revela también esta fiesta, este tiempo profético? Que el cuerpo de Cristo será consumado. Apocalipsis, capítulo 10, verso 7. Nos relata esta escritura lo que sucederá cuando la séptima y última trompeta sea tocada. El mensaje de Dios para esta trompeta es este: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hay una consumación. Dice, el misterio de Dios se consumará. El apóstol Pablo, al respecto, en Efesios 3, nos enseña claramente que la iglesia es el misterio de Dios. En Efesios, en el capítulo 3, en los versos 2 al 12. El misterio, dice el apóstol Pablo aquí en Efesios, en el capítulo 3, el misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que podemos concluir que el cuerpo de Cristo ha estado en un proceso de formación desde Pentecostés en adelante. A partir de ese instante comienza a crearse, a generarse el cuerpo de Cristo. Pero todavía no ha sido completado, no ha sido perfeccionado, no ha sido terminado, no ha sido consumado, como dice Apocalipsis. Si vemos un ejemplo físico, cuando un nacimiento humano normal toma lugar, lo primero que sale del bebé es su cabeza. Bueno, eso mismo sucedió con el cuerpo de Cristo. Jesús ha sido la cabeza, Él vino primero. Y el proceso de nacimiento del cuerpo de Cristo está por consumarse. Y esperemos que sea en este tiempo presente. El apóstol Pablo describe este proceso con las siguientes palabras que aparecen en 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, en el verso 23. Dice el apóstol, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, al comienzo de la era de la iglesia. Luego, esta posición se refiere a los últimos días, al final de la era de la iglesia. Los que son de Cristo en su venida. Entonces vemos que la consumación o la perfección del cuerpo de Cristo es el misterio que va a ser consumado durante la séptima y última trompeta. Y este cuerpo de Cristo tendrá gran poder y autoridad. Esto aparece ilustrado en Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 5, cuando habla del hijo varón. Y ese hijo varón representa al cuerpo, con Cristo como su cabeza, que al final va a regir todas las naciones. Este tiempo profético aparece revelado por el profeta Daniel. Daniel en el capítulo 7, en el verso 18. Y Daniel describe este cuerpo real que va a reinar en el futuro. Como sigue, Daniel 7, 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Así que está muy claro en estas escrituras, hermanos, que Jesús es la cabeza de este cuerpo, de esta familia, que va a reinar con él. Dice además el profeta Daniel en el capítulo 7, los versos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, Cristo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pero el profeta Daniel además tuvo otra visión profética acerca de los reinos gentiles del hombre. Y Daniel tuvo una visión de una estatua enorme, con una cabeza de oro, con hombros y pecho de plata, con muslos de metal, con piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Y se le dijo a Daniel en el capítulo 2 que esta estatua representaba los reinos políticos del mundo presente y futuro. Pero en Daniel también, en el capítulo 2, en el verso 44, leemos que el reino de Dios va a triunfar cuando concluya esta era del régimen de reinado del hombre, de este régimen de gobierno del hombre sobre la tierra. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y si hacemos una comparación y vemos que la cabeza de oro de la estatua representa al hombre gobernando en la era de Daniel, un hombre. Y ese hombre está personificado en Nabucodonosor. Él era la cabeza de oro. Y los pies de esta estatua estaban hechos de una mezcla frágil de hierro y de barro, y que van a representar los últimos gobiernos del hombre, del mundo, que estarán gobernando en los tiempos del fin. Y así como la estatua representaba la evolución o progreso o la historia de los eventos, la historia de la humanidad, comenzando con la cabeza de oro y culminando con estos pies de barro y de hierro, de igual manera, de la misma forma, sucede con la formación del cuerpo de Cristo, y que también va a culminar con los pies. En el nacimiento humano, los pies son lo último en salir. Así que debemos concluir que los pies del cuerpo de Cristo representan entonces a la iglesia en los días del fin o para la segunda venida de Jesucristo. Veamos una ilustración al respecto en Josué. Josué capítulo 10, verso 24. Josué 10, 24. Está hablando de un evento físico. Y cuando los hubieran llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Hay un simbolismo con este hecho. Al colocar sus pies sobre los cuellos de estos reyes, estaban sometiéndolos y demostrando su dominio sobre ellos y sobre sus reinos. Lo mismo nos dijo Jesucristo. Lo mismo vamos a hacer nosotros en su momento. Lucas capítulo 10, verso 19. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hollar es pisar. Romanos capítulo 16, verso 20. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dios va a traer todas las cosas a sumisión y las va a poner bajo los pies del cuerpo de Cristo, bajo los pies de Jesucristo. Entonces, hermanos, en los días de estas 7 trompetas, el cuerpo de Cristo va a ser revelado completamente.
En ese tiempo, todos los propósitos de Dios para los descendientes naturales de Israel y para el Israel espiritual, su iglesia, van a ser cumplidos. Y con este concepto examinemos la palabra de Dios entonces desde una perspectiva nueva, distinta. Por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 2, en los versos 11 al 22, el apóstol Pablo nos explica con mucha claridad acerca de la unidad entre los descendientes naturales de Israel y el cuerpo de Cristo. Más adelante en otra escritura, en Romanos, en el capítulo 9, los versos 1 al 11, también el apóstol Pablo es bastante claro explicando cuáles son las relaciones entre los hijos de Abraham por la carne y los hijos de Abraham por la fe. En Gálatas, en el capítulo 3. Y en Gálatas, el apóstol no niega que los israelitas son hijos de Abraham. Por el contrario, enfatiza que los que creen en Jesucristo vienen a ser hijos de Abraham por su fe en Cristo. En Gálatas, capítulo 3, verso 14. Tiempos proféticos. Un tiempo especial, puesto que su espíritu, el espíritu de sabiduría y revelación de parte de Dios, va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Y deberá venir sobre nosotros si es que esperamos entender completamente las verdades de Dios. Y será esencial si nosotros esperamos percibir lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos. Tenemos una esperanza y tenemos también una convicción que esta fiesta de trompetas está comenzando a cumplirse. Los eventos que están ocurriendo en estos días marcan el inicio de algo que Dios está haciendo. Y es probable que sea el inicio de este gran evento, de esta era. Debemos estar a la expectativa entonces de un gran número de articulaciones proféticas de parte de Dios, de anuncios en este tiempo del toque de trompetas. Porque la trompeta es el símbolo escogido por Dios de una voz profética, de un anuncio profético, de una articulación profética que nos va a dar aclamaciones de advertencia y también nos va a entregar instrucciones sobre cómo actuar en nuestro tiempo. Y por eso es que ocurre en el séptimo mes, la séptima trompeta. En la numerología, que es el estudio del significado de los números en la Biblia, 7 viene a ser o representar un número de perfección y de reposo. Por ejemplo, en Génesis 2:2 se escribe que completó, o sea, Dios completó y concluyó, Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra. Entonces vemos que es un número de completitud, de que algo se completa, se entera. Entonces tenemos una buena razón para creer que los 6 días de la creación y el séptimo día del reposo son proféticos de por sí. 6 días para el hombre y 1 de Dios. Entonces, estos días nos revelan el calendario de Dios para su plan de redención de la humanidad. ¿Cómo medir el tiempo profético? El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, en el capítulo 3, verso 8, nos da una regla, dice el apóstol Pedro: para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y nos da entonces una medida, una norma de medida para el tiempo profético. Entonces, si aplicamos esta norma, 6 días serían 6000 años. Y si contabilizamos desde Adán hasta la primera venida de Jesucristo, han transcurrido aproximadamente 4000 años, o sea, 4 días. Y desde Cristo hasta nuestros tiempos han pasado casi 2000 años, un poco más de 2000 años, o estamos cerca de los 2000 años, o sea, 2 días. Por consiguiente, debemos estar
muy cerca del fin del sexto día. 4 más 2, 6. Entonces este séptimo día está por comenzar. Y el séptimo día fue uno de los cuales en el que Dios terminó su obra y descansó. Vamos a ver 3 épocas entonces, simbolizadas en las Escrituras. Revisaremos rápidamente algunos pasajes que nos enseñan que habrá 3 eras o 3 épocas principales, y veámoslas rápidamente. Referidas a este tiempo profético de los 6 días. Oseas, la profecía de Oseas. Y Oseas, en el capítulo 5, en el verso 15, está hablando en la persona de Cristo, quien vino y fue rechazado por su propio pueblo y luego retornó con su padre. Oseas nos describe este hecho en el capítulo 5, en el verso 15, Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar, o sea, la ascensión de Jesucristo, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y luego Oseas, en el capítulo 6, describe el arrepentimiento nacional de Israel en los días del fin y la misericordia de Dios en ese tiempo. Oseas capítulo 6, verso 1. Venid y volvamos al Eterno, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Verso 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Tercer día. La frase de 2 días entonces significa un periodo de 2000 años. Después de 2 días nos resucitará en el tercer día. Y esta referencia al tercer día no es otra que obvia, ¿no es verdad? El milenio. Es obvio. No puede ser otra cosa que el milenio. El evento siguiente después de expiación, la fiesta de tabernáculo. Veamos también la palabra de Jesucristo al respecto, que también nos habla de estos tiempos proféticos. Si ustedes recuerdan, el rey Herodes estaba buscando a Jesús para matarlo. Entonces el pueblo le advirtió a Jesucristo que escapara por su vida, que se arrancara, que huyera. Y en Lucas, en capítulo 13, en el verso 32, en lugar de arrancar, Jesucristo les respondió. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, o sea, 2 días, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Tercer día. Cuando Jesucristo dijo que Él continuaría echando fuera demonios y sanando enfermos durante 2 días, hoy y mañana, está hablando de su obra, que Él continuaría a través de la iglesia por 2000 años, por 2 días proféticos. Y luego dice Jesucristo que Él perfeccionaría o concluiría su obra al tercer día, 1000 años. Es sin duda alguna, hermanos, una referencia nuevamente al milenio, a ese periodo de 1000 años, que ha sido descrito en la Biblia también en Apocalipsis, en el capítulo 20 de Apocalipsis, en los versículos 2 al 6. Y prendió a Satanás y lo ató por 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Este periodo de 1000 años, cuando el bienaventurado y santo, que dice la Escritura, reciba este privilegio de reinar con Cristo, es llamado el milenio, representado también en la fiesta de tabernáculos. Y la mayoría de los estudiosos y de los eruditos concluyen y creen
que este es el tiempo en el cual se van a cumplir todas las profecías antiguas de Isaías, que aparecen en el capítulo 11 de Isaías, los versos 6 al 10. Leamos rápidamente estas escrituras. Isaías capítulo 11, versos 6 al 10. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de lo eterno, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Son hermosas escrituras que generalmente se leen durante la fiesta de tabernáculos. Y tiene una conexión, hermanos. Tiene una conexión con nuestro estudio de fiesta de trompetas, este tiempo profético. Esta fiesta representa una serie de eventos que van a tendrán lugar al final de la era de la iglesia, al final de este sexto día, y al comienzo de este periodo de 1000 años, de este periodo milenario, de este séptimo día. Si entendemos esta conexión que parte con Pentecostés y concluye ahora, entonces vamos a comprender muchas cosas más en la Biblia. Leímos en Levítico que en el mes séptimo, al primero del mes, tendremos un día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Porque dentro del simbolismo de la trompeta hay un mensaje de advertencia de parte de Dios para nosotros. Una trompeta simboliza un mensaje profético urgente de parte de Dios, generalmente a veces una amonestación, como era en el pueblo de Israel. Y lo hace a través de sus siervos. Dios nos dice a través del profeta Isaías en el capítulo 58, en el verso 1, clama a voz en cuello, alza tu voz como trompeta. Alza tu voz como trompeta. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia en estos tiempos. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. En Ezequiel 33, Dios hace del profeta Ezequiel una atalaya para la casa de Israel, asignado para llevarle un mensaje a la nación, un mensaje de advertencia y de amonestación. Ezequiel 33, verso 4. Ezequiel 33. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Responsabilidad personal. Como nos decía don Vicente Martínez en su sermoncillo. No podemos embriagarnos con las cosas de este mundo, puesto que no oiremos entonces el sonido de la trompeta, o no nos apercibamos a su sonido. También es un mensaje de movilización. La trompeta era usada por el ejército para comunicar un mensaje de movilización a un numeroso grupo de soldados y de la tropa del ejército. Este concepto lo encontramos en la carta del apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 14, en el verso 8. 1 Corintios 14, 8. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Nos prepararemos? ¿Estaremos apercibidos y preparados? Dos cosas debemos mantener en mente en este tiempo. Y es que esta fiesta será cumplida a medida que la era de la iglesia vaya concluyendo, vayamos acercando a su fin. Y también estas trompetas hablan de este ministerio profético de la iglesia.
al hacer la obra de Dios. Entonces podemos concluir que la consumación de la era de la Iglesia será marcada por estas articulaciones proféticas firmes y ungidas por Dios en estos días del fin. Lucas capítulo 11, verso 49. Jesucristo nos dijo, Lucas 11, 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Mateo capítulo 23, verso 24. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros perseguiréis de ciudad en ciudad. Se necesitará valor en ese momento. Hay una prefiguración que aparece en Mateo, en el capítulo 17, que no ha sido muy comprendido, y es el relativo al monte de la transfiguración. Jesús está teniendo una discusión, una conversación con sus discípulos, y ellos le habían formulado una pregunta importante respecto de la profecía de Malaquías, que se había dicho 500 años antes del tiempo de Jesucristo. En Malaquías, en el capítulo 4, en el verso 5, discutían con Jesucristo acerca de esto. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. Y noten la pregunta de los discípulos y la respuesta de Jesús que él les da. En Mateo 17, en el verso 10 al 13. Mateo 17, versos 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero, señalando hacia un cumplimiento futuro en la vida de Jesucristo, o sea, en la época, en los tiempos de Jesucristo, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, o sea, un cumplimiento reciente, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Las profecías, hermanos, pueden tener cumplimientos múltiples de las Escrituras. Estas a veces no se agotan o se cumplen en una sola ocurrencia, en una sola vez. Tienen también cumplimiento futuro. Y esto es completamente claro en la profecía de Malaquías, concerniente a Elías. Porque esta unción, el espíritu de Elías, descansó primero sobre Elías, y luego la Escritura nos dice que fue traspasada a Eliseo, y luego sobre Juan el Bautista. Y en el futuro, esta unción también reposará sobre otra u otros. Y tal vez ese día no estará muy distante, porque la trompeta sonará de nuevo y la voz profética de Dios volverá a ser escuchada. Y Mateo 17, que es poco entendido, es un pasaje bíblico importante, ya que relata eventos que sucedieron al finalizar el sexto día y para el comienzo del séptimo. Y este pasaje nos da una clave hacia el entendimiento del día en que vivimos. Vamos a Mateo capítulo 16, verso 28. Mateo 16, verso 28. Nos dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesucristo le mostraría a su ciclo más íntimo, más cercano, lo que pasaría cuando el Hijo del Hombre regrese en su reino. Y lo que sigue, lo que narra la Escritura, es la explicación de cómo sucedió esto. Mateo 17, 1.
Mateo 17, verso 1. 6 días después. ¿Por qué 6 días? ¿Te han preguntado? 6 días después. Este es un tiempo profético. Lo que ellos vieron en visión sucederá entonces al final de la era de la iglesia. Después de 6 días. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. La mayoría estaban demasiado ocupados en los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza, como nos dice la Escritura que en Mateo 13, que ahogan la palabra. Y por esa razón ellos no respondieron al llamado. Mateo 17, 2. Y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Verso 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Juan vio una escena similar en Apocalipsis capítulo 8, verso 2. Y vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Y el ángel que vi, el séptimo, en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. Apocalipsis 10, verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aprendemos varias cosas importantes de estos pasajes, de Apocalipsis 8, 2, de Apocalipsis 10, 5 al 7. Que los ángeles, que son servidores de Dios, son mensajeros de Dios, están involucrados en esta fiesta de trompetas. Porque 7 trompetas sonarán y las 7 van a anunciar la consumación o el fin de la era de la iglesia. El misterio de Dios será revelado, dice el apóstol Pablo en Efesios 3. Y las cosas y los detalles específicos de los ministerios proféticos van a ser revelados, como dice en Amós 3:7. Amós 3:7. Porque no hará nada el Eterno, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Bueno, ¿y a quién representan entonces esta transfiguración que vimos? Obvio, hermano. Los dos testigos. Los dos testigos. Apocalipsis capítulo 11, versos 4 al 6. 2 testigos. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, como el ministerio de Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Moisés. El ministerio de Moisés. ¿Tiene esto alguna semejanza a lo que vieron los 3 discípulos cuando estuvieron en el monte de la transfiguración con Jesucristo? La esencia de su reino viene con poder y gloria, y ese era Jesucristo con su cuerpo glorificado, y junto a él Moisés y Elías, los 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 17. Apocalipsis 11. Este es el resultado que se describe en esta escritura. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Jesucristo en su primera venida, su primera visita a la tierra, fue entonces precedida por este ministerio profético de Elías a través de Juan el Bautista. Y las personas de su tiempo no reconocieron a Elías en la persona de Juan el Bautista. Tal vez sucederá de la misma forma otra vez, cuando las personas no reconozcan a los 2 testigos. Solamente aquellos que tengan ojos para ver
por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios, podremos reconocer estos tiempos proféticos. Y para eso se requiere haber participado de la fiesta de Pentecostés, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, haberse arrepentido, haberse bautizado y haber recibido el Espíritu Santo en nosotros, que nos va a dar el entendimiento y la sabiduría para ver y reconocer estos tiempos proféticos que se avecinan. Y el festival, la fiesta de trompetas, nos anuncia al final de esta época y el comienzo de una siguiente maravillosa que se nos vendrá muy pronto. ¿Y cómo podemos celebrar, experimentar esta maravillosa fiesta de trompetas? El capítulo 10 de Números nos enseña una verdad vital para esto. Explica lo que ocurría cuando las trompetas eran tocadas. Números capítulo 10, verso 3. Y cuando las tocaren, toda la congregación, o sea, toda la nación de Israel que estaba en el desierto, se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense. Sonaba la trompeta y todas las tribus, las 12 tribus de Israel, toda la nación de Israel se reunía a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Adivinaron? ¿Se anticiparon? ¿Quién es la puerta? Lo que muestra esta escritura es que todas están congregados juntos, estas 12 tribus, juntos, como una sola nación. Consideren, en el desierto, 3 tribus se ubicaban al norte, en el campamento de Israel, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Y todo Israel acampaba alrededor del tabernáculo de Moisés en sus diferentes tribus. Y no obstante, las diferencias que podían existir entre estas tribus, cuando la trompeta empezaba a sonar, se congregaban juntos, como un pueblo, como una sola nación, en el tabernáculo de reunión, a la puerta del tabernáculo. Efesios capítulo 1, versos 9 y 10. Y Jesucristo va a hacer algo similar en este tiempo. Dice el apóstol Pablo, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El mismo evento, sonará la trompeta y todos nos reuniremos en Cristo. Habrá una gran confraternidad. Y el propósito de Dios en esta fiesta es manifestar y producir en su pueblo unidad. Y el propósito para la unidad del cuerpo de Cristo como un todo es lo más importante para Dios. Dios tocará la trompeta y todo su pueblo se congregará y se reunirá. ¿Y cuál va a ser el elemento que lo va a producir? ¿Cuál va a ser el elemento de reunión? ¿Cuál va a ser el pegamento que nos va a unir a todos? El Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es esencial, hermanos, para que nosotros podamos haber experimentado Pentecostés y podamos participar en la fiesta de trompetas. Este bautismo del Espíritu Santo, cuando es recibido genuinamente en nosotros, nos une. Y la trompeta estará sonando y por todo el mundo, hombres y mujeres, nos estaremos congregando como el día de hoy. Y los servicios y estos cultos ocurrirán en obediencia al llamado de la trompeta de Dios para congregarse unidos frente a la puerta del tabernáculo. ¿Quién es la puerta? Juan 10:9. Yo soy la puerta, dice Cristo. Y se profetizó de Jesucristo en el Antiguo Testamento, en Génesis 49, en el verso 10, Génesis 49, 10 dice, y a él se congregarán los pueblos. Y nosotros nos vamos a congregar frente a la puerta, Jesucristo, en su venida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos.
dice la Escritura, nuestra reunión con Él. Y Jesucristo lo había prometido. Juan capítulo 12, verso 32. Juan capítulo 12, verso 32. Jesús dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él nos reunirá, nos congregará a través de su Espíritu Santo. Y así como se reveló en la fiesta de Pentecostés que Dios derramó su Espíritu Santo y nadie pudo impedir que Dios lo hiciera, nadie podrá impedir el sonido de la trompeta. Y la trompeta, hermanos, está sonando el día de hoy, llamándonos a trabajar juntos en la obra de Dios. Y debemos prepararnos para la cosecha, la fiesta de los tabernáculos, que subsigue. Cuando la mayor de las cosechas espirituales se llevará a cabo en la historia del hombre. Y debemos escuchar este anuncio de la trompeta y debemos obedecer movilizándonos. Números capítulo 10, versos 5 y 6. Números 10, versos 5 y 6. Cuando tocareis alarma, refiriéndose a las trompetas, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente, tocarán para sus partidas. Entonces vemos que hay una sensación de que Dios se está moviendo adelante en su obra, de manera progresiva en el cumplimiento de su plan de redención para el hombre. Y Dios está llamando a todo el cuerpo hacia un conocimiento más profundo, más significativo de sí mismo, de Dios. Juan capítulo 16, verso 13. Porque Dios tiene muchas cosas más que Él desea hacer y también que desea decirnos a nosotros. Y debemos estar apercibidos para oír. El que tiene oídos, oiga. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y os mostrará las cosas que habrán de venir. Tendremos el conocimiento de la verdad y tendremos también el anuncio de lo que vendrá. En este día de trompetas, Dios está tocando la trompeta y está enviándonos adelante en su plan de salvación. Y somos también como este Israel en el desierto, que también comenzaba a recoger sus tiendas y a moverse adelante, siguiendo la nube de Dios, como aparece en Números. Y este toque de trompeta que nos moviliza es una alarma. Hay un sentido de urgencia en nuestras vidas cada vez que es tocada. Y cuando Dios quiere que su pueblo avance, nosotros tenemos que estar preparados anímicamente, espiritualmente, así como sucedía en los tiempos de Moisés. Deuteronomio 16, 3. Deuteronomio capítulo 16, verso 3. Pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. También tendremos que salir. Mateo capítulo 13, verso 22. Tampoco debemos dejar de lado la advertencia que nos hizo don Vicente. En esta parábola de la semilla dice en el verso 22 de Mateo 13, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y ésta se hace infructuosa. O sea, hermanos, nos secamos espiritualmente, no somos capaces de producir fruto en nosotros. Y lo más probable es que no oiremos el sonido de la trompeta y no nos movilizaremos y quedaremos apartados. En Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 13, vemos que solo podemos vivir en este mundo como peregrinos, como extranjeros. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, todas sus atracciones no deben afectar nuestra hambre y sed hacia Dios, hacia la sensibilidad de oír su voz. Es vital que tengamos un corazón dispuesto, sumiso y un oído sensible a escuchar su palabra, a escuchar su voz.
Tenemos que estar advertidos. En Éxodo, en el capítulo 15, se narra, se cuenta, se habla de un oasis refrescante, el oasis de Elim, donde habían 12 fuentes y 70 palmas. Y era un lugar muy cómodo, narra la Escritura en el Antiguo Testamento, donde uno puede llegar a establecerse y estar satisfecho. Y ese ejemplo físico también es respecto de nuestra espiritualidad. Porque tal vez podamos sentirnos cómodos, satisfechos de donde estamos, del entendimiento que tenemos, de las bendiciones que Dios nos ha proporcionado en nuestras vidas. Y probablemente podamos convertirnos en sordos. O tal vez la tranquilidad, el confort que tengamos, aun cuando escuchemos sonar la trompeta, amonestándonos a seguir adelante, vamos a clavar las estacas de nuestras tiendas, de este oasis, y no nos movilizaremos. El progreso siempre envuelve un cambio. El progreso espiritual implica un cambio en nuestras vidas, siempre constante, dinámico. Dios quiere que crezcamos en su obra, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y este cambio siempre requiere una vida nómada, como las tribus de Israel, sin un lugar fijo, sin que nosotros pongamos estacas en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. Por eso que la mayoría de las personas encuentra el cambio muy difícil, debido a que ya se han establecido, ya han echado raíces y no pueden creer que el cambio pueda representar un progreso para ellos en sus vidas. Pero para nosotros sí, hermanos. Porque este cambio nos va a llevar a caminar en unidad y en amor, como vimos en las Escrituras, acerca de la reunión que va a hacer Jesucristo como uno solo, a toda su tribu, todo su pueblo. Todos aquellos que tienen un oído para oír debemos entender que la alarma de la trompeta, en este día de trompeta, se está sonando, y debemos prepararnos espiritualmente para movilizarnos hacia el punto en el cual quiera llevarnos Dios, hacia la siguiente fiesta: expiación, tabernáculos y último gran día. Y cuando la nube se mueve, cuando la alarma suena y percibimos que Dios nos está moviendo hacia adelante, hacia el siguiente evento profético de la fiesta de expiación, debemos estar preparados para salir de este mundo. Debemos estar preparados para el encuentro con Jesucristo y con nuestro Dios. Y la separación más trágica que pueda ocurrirnos en nuestras vidas es quedarnos. Y que cuando Dios se mueva y todo su pueblo le siga y nosotros no, tendremos como resultado habernos quedado separados de Él por una eternidad. No podemos ser negligentes, hermanos, con este conocimiento que Dios nos ha entregado, con esta verdad que Él nos ha revelado, con lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El bautismo en el Espíritu Santo representa la fiesta de Pentecostés. Es un paso que ya dimos en nuestras vidas. Y más allá de esto está la fiesta de trompetas, el día de expiación, la fiesta de tabernáculos, el último gran día. Eventos que van a ocurrir ahora en nuestros días. El sábado 30 de septiembre, expiación. Y el miércoles 4 de octubre comenzará la fiesta de tabernáculos. Debemos estar advertidos, hermanos, preparados para esos eventos, preparados espiritualmente para el día de expiación. Y luego, hermanos, para poder compartir juntos en la fiesta de tabernáculos y último gran día. Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14. El apóstol Pablo lo expuso con mejores palabras, ¿verdad? Él dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra tarea. Si estamos llenos del Espíritu, debemos escuchar la trompeta, la voz de Dios en nuestros corazones. Debemos entender que Dios nos está llamando para que seamos uno en el cuerpo de Cristo, llenos de su Espíritu. Debemos ver que Dios desea colocarnos en nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, como miembros de este cuerpo de Cristo. Y la trompeta está llamando a todos aquellos que formarán parte de ese cuerpo y que vamos a estar juntos en la puerta del tabernáculo de reunión. Movámonos ahora hacia adelante. Desde la fiesta de Pentecostés hacia la unidad y hacia el amor de las fiestas de trompetas, y juntos adelante hacia la fiesta de expiación y la fiesta de tabernáculos y último gran día, en cumplimiento de estos tiempos proféticos, de estos planes y propósitos de Dios para nosotros. Y seamos uno, hermanos, con Cristo y con todos los miembros de su cuerpo, la verdadera iglesia. Tengan todos ustedes, hermanos, un feliz día de sábado.